Hola, buenas tardes a todas las chicas de Ciencias de la Educación de séptimo cuatrimestre. Vamos a iniciar la sesión de hoy, 12 de octubre. Son las 5 o 6 de la tarde. Entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Recuerden que a esta hora es calidad educativa. Y bueno, pues hemos estado hablando ya bastante sobre este tema, sobre esta palabra que puede parecer muy ambigua en muchos sentidos. Ya vimos cómo se va relacionando con el aspecto educativo. La sesión pasada veíamos la parte de gestión educativa, la importancia de los líderes para poder llevar a cabo este proyecto de calidad educativa. ¿Sale? El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar a un contexto internacional. ¿Cómo es que pues otros países están trabajando en educación para poder lograr esta calidad educativa? Yo creo que es muy importante. A lo mejor no tanto compararnos, sino poder observar lo que hacen otros países y tampoco se trata de copiarles. Lamentablemente en nuestro país terminamos siempre haciendo la copia de la copia de la copia y además muchos años después, ¿no? Entonces, no se trata de copiarles ni de compararnos, sino simplemente de observar y entonces nosotros tomar cartas en el asunto. Digo, de alguna manera, pues frente al grupo tenemos nosotros el poder, ¿no? Por así decirlo, de concluir este proyecto en las aulas, ya con los niños de frente, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el tema del día de hoy. Sin embargo, bueno, saben que iniciamos con la lectura, que el día de hoy también está muy interesante, está muy cortita y pues vamos a iniciar. Me estoy esperando un momentito porque está entrando una compañera. Muy bien. Justo a tiempo para iniciar la lectura. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar. La lectura del día de hoy se llama Enseñemos a los jóvenes a triunfar, no a fracasar. La escribió Carlos A. Carrillo. Él es mexicano, nació en Córdoba, Veracruz, falleció en la Ciudad de México y es un alumno de Repsamen. Repsamen dice que Carlos Carrillo fue un promotor de la reforma escolar, propuso interesantes innovaciones referente a la enseñanza de la aritmética, del lenguaje y de la historia, con base en las ideas pedagógicas más avanzadas de la época. ¿Sale? Él escribió este pequeño texto sobre los jóvenes, la educación media superior. Comienza así. Yo he visto a muchos jóvenes de familias pobres salidos de los colegios preparatorios después de 3 o 4 años de estudios, hechos quizás con mucho lucimiento. Los he visto, digo, dormir ebrios sobre el empedrado de las calles. Sus padres habían carecido de recursos para sostenerlos y ellos se encontraban a los 17 o 18 años sin saber trabajar y sin poder ganarse su sustento. Entonces, habían resuelto a su manera el gran problema de la vida. Ellos debían al colegio preparatorio el beneficio inmenso de dormir embrutecidos sobre la dura piedra, con su cabeza henchida de latín y de álgebra. No todos, es verdad, hallan la solución de igual manera, pero muchos, muchísimos, después de haber consumido su juventud estérilmente en medir exámetros, sáficos y arquílocos con espóndeos y branquios y anapestos, después de resolver ecuaciones erizadas de x, x, x y de z, 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 después de aprender el año y el mes y la hora y el minuto en que César cruzaba el Rubicón o Cicerón pronunciaba su Catilinaria, al pisar la playa de la vida, se encuentran con que lo saben todo, menos ganarse con su trabajo su sustento. Yo los he visto, sí, en esos momentos de tortura en el que el peso del porvenir abruma el espíritu como una mole inmensa y en que éste busca con inquietud, con ansia, con angustia, con desesperación una respuesta a esta pregunta. ¿Qué haré para vivir mañana?
pero me apresuro a llegar a aquella porción privilegiada que toca el término de su carrera. Sería negar la luz, pretender que muchos de ellos no recogen un beneficio real. Pero aún en esa claridad hay sombras. Hay en el estado millares de agricultores, de industriales y de comerciantes. ¿Por qué no hay una escuela para que se formen? No llegan a un centenar los médicos, los abogados, los ingenieros, que en toda su extensión se cuentan. ¿Por qué gozan el privilegio de tener escuelas en que poder formarse, o al menos en que poder iniciar su carrera? ¿Sabéis cuál es el resultado de este funesto privilegio? Se arrancan brazos al campo, al taller y al escritorio y se empuja a los jóvenes por fuerza a la carrera de la medicina, de la ingeniería y sobre todo de la abogacía, únicas que quedan abiertas ante sus pasos. Y se multiplican los profesores de esas ciencias con una rapidez que no está en proporción con las necesidades que se han de satisfacer. Esto es patente ya respecto de los abogados y lo será más tarde respecto de otras profesiones. Aquí sí tengo que escribir nada más los rubros de los capítulos de un libro que aún aguarda la pluma que lo ha de trazar. Cuando en una profesión se aglomeran más individuos de los necesarios, se mueven todos en vano, en busca de medios de sustento que son insuficientes. El rubro de este capítulo es miseria. Unos piden ese sustento que no encuentran al empleo de medios reprobados en el ejercicio de su profesión. El rubro de este capítulo es inmoralidad en el ejercicio de las profesiones. Otros lo piden a la sociedad diciéndole, dame un empleo para poder vivir, aunque sea inepto para su desempeño. Este capítulo podría llamarse los aspirantes a empleos públicos. Para obtenerlos es preciso servir a quien los pueda dar, procurando su triunfo. Este capítulo lo llamaría la corrupción electoral. Para conservarlos es preciso sacrificar la justicia a los caprichos del árbitro de quien depende nuestra suerte. Este capítulo debe llevar por título la inmoralidad en el ejercicio de los empleos públicos. Lejos de mí, el pensamiento de achacar exclusivamente a los colegios preparatorios los males anteriores que todos lamentamos, otras muchas causas concurren a su producción, pero entre ellas figura, a no dudarlo, la que he señalado. Me detengo. Aún se extiende delante de mí un campo amplísimo que me convida a recorrerle. Aún puede verse la cuestión que he procurado discutir en estas líneas bajo 1000 aspectos diferentes. Pero son escasos mis tamaños para tratar, como merece un problema, que está enlazado íntimamente con cuestiones sociales de gravedad trascendental. Y ahí termina. Este señor vivió entre 1855 y 1903. O sea que esto lo escribió más o menos en 1890. Habla de los jóvenes, de cómo es que salen, dice una frase, sabiendo todo y sin poder aplicarlo. Desde aquí él se empieza a dar cuenta que, pues sí, evidentemente se empieza a profesionalizar los estudios, dice hay abogados, hay médicos, hay ingenieros, y por qué las personas del campo, por qué los oficios no merecen una escuela donde poder formarse. ¿Qué opinas al respecto, Lau? No escuché muy completa la lectura porque estoy en el local, pero pues por lo que usted dice, pues sí es difícil, ¿no? Para los jóvenes. Bueno, es que no entendí bien. O Ok, sea, no te preocupes. sobre los jóvenes que no tienen oportunidad en, en las zonas rurales. Lo que pasa es de que en esa época había una escuela preparatoria y los preparaba ya como si fuera la universidad. Entonces salían, él dice, me los he encontrado en la calle, pero tirados, ¿no? Embrutecidos porque tienen tanto conocimiento, no de borrachos, sino de tanto conocimiento que les ponen, que ya al momento de salir a buscar un trabajo,
tienen mucho conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo. Entonces, él habla de esa situación por un lado. Y por otro, de que las escuelas se han enfocado en las profesiones, como los abogados, los médicos, los ingenieros, y no hay donde se les dé una formación a los campesinos, a los de oficios, a los que hacen otras actividades en la sociedad. Sí, claro, yo creo que pues no solo ¿cómo se llama? Pues en esa época, yo creo que todavía hasta ahorita, eh, yo pienso que pues las personas que son, no sé, albañiles, carpinteros, se forjan pues por la misma necesidad y van aprendiendo ellos mismos poco a poco, ¿no? Y pues sí, yo creo que como lo mencionamos, hay veces que tenemos o mucha gente tiene teoría, tiene mucho conocimiento, pero la práctica pues también es importante, ¿no? Y pues, y dijo que era de 1800, ¿qué? 1890 más o menos. 1890, y aún así yo siento que se sigue, o sea, es lo mismo, no Exacto, cambia. Y más exactamente. bueno, perdón, más Sí, aún que ahorita, pues ya todo es como que más fácil, no sé, ya no hay como el interés, la preocupación de parte, a lo mejor no soy de los maestros, ¿no? Pues ya lo pasa, pues ya. claro. Entonces, pues sí, ¿sí me escucho? Es que mi Sí, teléfono le cayó agua y está muy rara la bocina. sí, sí se escucha bien. Muy bien, pues exactamente, justo como lo comentas, pareciera que el tiempo no ha pasado y que seguimos viviendo la misma situación, ¿no? Seguramente nos hemos encontrado con profesionistas que incluso dicen, ¿no? Se satura tanto la profesión que pues ya los jóvenes ya no encuentran trabajo, ¿no? Ya no hay oportunidades para ellos. Ejemplo claro, ¿no? Digo, a lo mejor es un cliché, pero ¿cuántos taxistas son profesionistas que no encontraron trabajo y entonces están manejando un taxi? Y no por denigrar el oficio o el empleo, al final es un trabajo honesto. Sin embargo, tuvieron que recorrer todo un camino de esfuerzos para terminar una profesión y que al final no logren llevarla a cabo, ¿no? Nuestro país, desde 1890 hasta hoy, sigue enfrentando retos muy similares en el sentido de ya la educación terminal, porque hemos estado hablando de primaria, pero ya para terminar la licenciatura también hay retos importantes y yo creo que ahí es donde, en esa parte final es donde ya se evalúa la calidad educativa. Igual, bueno, de esta lectura en Jamboard ya está la actividad. Igual que la sesión anterior, se va a hacer al final porque lo vamos a relacionar con el tema. Dice, bueno, ya les puse el link aquí en el chat y también ya está en plataforma. Lo que tienen que hacer es escribir una paráfrasis. Una paráfrasis significa lo mismo, pero con tus propias palabras. Y además lo van a actualizar a 2021 porque él habla del colegio preparatoriano. En nuestro caso, pues ya se diría como tal universidad, ¿no? A lo mejor ya no nada más, en esa época eran abogados, ingenieros y médicos, lo que estaba saturado. Y a lo mejor hoy ya se pueden agregar más profesiones que están totalmente saturadas y pues no permiten a los chicos desarrollarla, ¿no? Habla también de la parte de la corrupción en los empleos. O sea, él dice, ¿cómo consigues un empleo? Bueno, pues a lo mejor con palancas, ¿no? O quedando bien o siendo complaciente con el que manda. No hay de otra. Y eso de 1890, digo, ya tantos años después, sigue igual. ¿Sale? Vamos a empezar con el Creo que tema del hasta día de hoy. peor, Puede ser, porque ¿no? ahorita Exacto. ya la política es, bueno, en todos lados, es el soborno, bueno, te doy tanto, ¿no? Y Exacto. Y ya al final, pues la calidad educativa quedó por un lado. Bueno, el tema del día de hoy, como les mencionaba al principio, es
la parte de la calidad a nivel internacional. A nivel internacional hay organismos que se encargan de evaluar a los países para ver qué tanto han mejorado o van dando resultados en cuanto a calidad educativa. El Fondo Económico Mundial se encarga de elaborar este índice global de calidad en educación. Es como un ranking para ver quién o qué país va mejor en educación. ¿Sale? Ay, no sé quién me llama. Ok, perdón. Este Fondo Económico Mundial, bueno, pues hace el ranking de los diferentes países y en 2020, estos son resultados de 2020, Singapur ocupó el primer lugar en calidad educativa, seguido de Suiza, tercer lugar Finlandia, Qatar, dice, no solo es el cuarto lugar a nivel mundial, sino es el más destacado en la región árabe. Estos son los 4 países cuya calidad educativa salió excelente, ¿no? Singapur, Suiza, Finlandia y Qatar. México está en el sitio 58. Puede parecer que no es mucho, en el mundo hay 192 países y dices, bueno, hay 58, pero no todos están en el Fondo Económico Mundial. Entonces México es de los últimos países en calidad educativa. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Singapur? ¿Qué hace Suiza? ¿Qué hace Finlandia para lograr estos resultados? Bueno, vamos a conocer un poco más acerca de Singapur, que en estos momentos, en 2020, era el primer lugar. Es un país soberano, es una ciudad-país, se le llama. Está en Asia y está formado por 63 islas. Son islas, Singapur es isla, ¿sale? En un mapa a nivel geográfico está ahí en ese puntitito que se ve, y ya lo hicieron un poquito más grande con el cuadro, está África, Europa, y en Asia, en la parte de abajo de Asia, allí en las islas, está Singapur. Veamos un pequeño video sobre lo que hace Singapur para trabajar esta parte de la educación en su país. Singapur es un país que no cuenta con muchos recursos. Hace 50 años, 40 años, era un país sumido en la pobreza y el analfabetismo. O sea, su población no sabía leer, no sabía escribir. No cuentan con recursos naturales, como nuestro país. Nuestro país cuenta con infinidad de recursos naturales. Ellos no cuentan con eso. Es una población que hoy se puede presumir que más del 90% de su población ya sabe leer y escribir. Además de, estoy buscando el video, aquí está. Además de que ya sabe leer y escribir, la mayoría de su población tiene una casa propia. Es un país que ha muchísimo, no solo en el aspecto educativo, sino en los demás. Entonces vamos a escuchar tantito sobre el sistema educativo de Singapur. Estas imágenes del video son de allá. Es un joven que se fue a vivir allá un tiempo y nos explica brevemente cómo es que este país logró el primer lugar en calidad educativa. Si no se escucha, me avisan porfa para revisarlo, ¿sí? Hace unas décadas atrás, recién independizada, Singapur era uno de los países más pobres del mundo, con elevadas tasas de analfabetización, desempleo y un muy alto grado de corrupción, además de tener conflictos sociales y étnicos. Carecía de industria propia y al ser un país tan pequeño no contaba ni cuenta con recursos naturales. Para pasar de ser un país subdesarrollado a convertirse en uno de los más desarrollados del mundo, el gobierno de Singapur tomó a lo largo de su corta historia muchas medidas políticas, económicas, sociales y hasta religiosas. Pero sin lugar a duda, la clave de su éxito se encuentra en su educación. En este video les voy a contar
cómo es el sistema educativo en Singapur. Singapur es uno de los países más desarrollados y modernos del mundo. Se encuentra ubicado entre los primeros lugares en todos los indicadores que evalúan el bienestar de cada población: economía, seguridad, salud, entre otros. Uno de esos indicadores es el PISA, que mide el desempeño académico de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura. En la prueba de 2015, Singapur se ubicó en el primer puesto en todas las áreas, dejando atrás a Japón, Canadá e inclusive Finlandia, que cuenta para muchos con el mejor sistema educativo del mundo. Luego de independizarse en 1965, Singapur sabía que al carecer de recursos naturales, su principal recurso como país eran sus habitantes. Solucionaron los conflictos sociales unificando el idioma, optando por el inglés como idioma oficial. Para que las personas sientan un sentimiento de pertenencia hacia el país, el gobierno construyó viviendas sociales con créditos muy accesibles. El 80% de los pobladores de Singapur viven en su casa propia. Y al no tener grandes extensiones de tierra, no existen los terratenientes. Otro punto clave, quizás uno de los más importantes, erradicaron la corrupción, encarcelando e inclusive condenando a muerte a muchos funcionarios del Estado. Pero la diferencia, lo que hizo a Singapur el desarrollado y moderno país que es en la actualidad, es su sistema educativo. Con respecto a la educación, el Estado destina aproximadamente el 20% de su presupuesto anual. Los maestros y profesores son reconocidos por la sociedad más que un médico o un abogado. Además, ganan muy bien. Un profesor de secundaria cobra alrededor de $70.000 anuales. Nada mal. La mayoría de las escuelas son estatales y solo el 1% privadas. La educación comienza a los 5 años con la primaria hasta los 12 y luego la secundaria hasta los 16. Todos los niños tienen la obligación de ir a la escuela por ley. De lo contrario, sus padres pueden ir a la cárcel. Las clases son en inglés, pero para graduarse tienen que aprender su lengua materna, ya sea chino, malayo o tamil. O sea que al terminar la secundaria, todos los estudiantes saben por lo menos 2 idiomas. Al terminar la primaria, los alumnos pasan por una prueba estatal y de acuerdo a sus calificaciones, los de más alto nivel van a una escuela express, los de nivel medio a una académica y los de nivel bajo a las técnicas. Cada 2 años se los evalúan y pueden subir o bajar de categoría. Al terminar la secundaria y luego de otro examen, los de las escuelas express pueden elegir las mejores universidades. Los de las académicas pueden optar por universidades de menor nivel o terciarios de artes o deportes, y los de las técnicas por una escuela de oficios. Lo bueno es que el Estado destina la misma cantidad de dinero para una universidad como para una escuela de oficios, todas equipadas con tecnología avanzada y los edificios súper modernos. El que el desempeño de sus alumnos en la primaria sea tan importante para el futuro de los chicos hace que los padres se involucren y exijan a sus hijos, provocándole en muchos casos estrés desde muy pequeños. En ese sentido, es diametralmente opuesto al sistema finlandés, en donde los chicos en la primaria van a jugar y divertirse mientras aprenden. Lo bueno es que si los chicos estudian y sacan buenas notas, pueden acceder a las mejores universidades sin importar la clase social de la cual provengan. Y además, socialmente estudiar está bien visto por todos. El futuro en Singapur no es de los más vivos, sino de los que más estudian. Cuando comenzó este proceso, en su primera fase, desde 1965 a 1979, en donde existía una alta tasa de desempleo y analfabetización, la educación se enfocó en darle conocimientos y habilidades a la población para que puedan conseguir un trabajo simple. El énfasis estuvo en la alfabetización y las habilidades matemáticas. La segunda fase se dio a principios de los 80, cuando muchas fábricas se instalaron en Singapur. Por lo tanto, cambiaron el enfoque de una fase de sobrevivencia a una de eficiencia, donde brindaron a los alumnos las habilidades y el conocimiento que esas industrias les demandaban. A mediados de los 90, notaron que el mundo había cambiado, de una economía basada en la industria hacia una basada en el conocimiento.
Fue entonces que se enfocaron en desarrollar los atributos o capacidades de cada alumno para que cada uno pueda expresar su habilidad personal. En cada fase de desarrollo del país fueron adaptando su sistema educativo. Para el siglo XXI, la incertidumbre es el desafío que tienen por delante, ya que hoy en día hay muchos trabajos que hace 10 años no existían y en un futuro tan incierto no se sabe qué ocurrirá. Para enfrentar esos nuevos escenarios, identificaron 4 atributos para un mundo tan cambiante. El estudiante debe alcanzar un alto nivel de confianza, debe ser un aprendedor autodidacta, ser un contribuyente activo de la sociedad y un ciudadano preocupado. En 20 años, el niño que ingresa a la escuela hoy será un aprendedor de por vida capaz de aprender y reaprender nuevas habilidades para la demanda de nuevos escenarios que estarán cambiando por siempre. Ya están pensando el sistema educativo para las 2 próximas décadas. En los comienzos llevaron maestros y profesores extranjeros que sabían inglés. Luego fueron los profesores de Singapur los que se iban a capacitar al extranjero. Antes le conté lo que gana un profesor, pero no todos pueden ser educadores. ¿Quiénes pueden ser profesores? De aquellos que en la secundaria fueron a la escuela express, o sea, los mejores, de esos el 30% con el mejor promedio puede acceder a la universidad para estudiar educación, previa entrevista con el ministro de Educación. Durante la carrera universitaria, el Estado les paga por estudiar y al recibirse, cuando comienzan a trabajar, son evaluados cada año. Si no pasan el examen, son despedidos. Los de mejores puntajes son premiados con capacitaciones en el exterior o financiamiento para la investigación. Y además pueden elegir dónde desarrollar sus carreras, ya sea con trabajos en el Ministerio de Educación, en las áreas directivas de las escuelas, en investigación y escritura de libros o siguiendo la carrera de profesores universitarios. Estos últimos son lo top de lo top. Estuve viviendo casi 3 meses en este país y no existe la inseguridad. Las personas viven apacibles y felices. El Estado tiene una gran intervención en la vida de las personas, aunque no hablan de política. Se dedican a disfrutar de la vida. El 15% de sus habitantes son millonarios. Por supuesto que no hay pobres, ni existe el desempleo. El aborto y la prostitución son legales. Las drogas no existen. El narcotráfico está penado con condena de muerte. Se vive realmente muy bien. Hace 50 años eran subdesarrollados, pobres, corruptos y analfabetos. ¿Cómo salieron adelante? La respuesta es la que todos sabemos que es la clave para el desarrollo en cualquier país del mundo: la educación. Realmente está muy interesante el video, o sea, a mí me sorprendió bastante cómo de ser un país nada, decía ahí analfabeto, pobre, sin futuro, se convirtió en el primer lugar en educación. Y me llama mucho la atención porque, digo, al final la educación se relaciona con todos los aspectos sociales, económicos, políticos, de idioma, o sea, todo se relaciona con la escuela. Entonces, lo abordaron de un enfoque tan integral que entonces lograron ir avanzando. Y otra cosa que me llama la atención y que justo en el libro en 1890 escribe aquí Carlos, en el que leímos al inicio, que en Singapur sí le dan atención a los oficios. O sea, dice, te puedes ir a una escuela de oficios, a una técnica, te puedes ir a una escuela académica, que es de algunas profesiones o artes, o te puedes ir a una escuela express, que son las universidades ya para otro tipo de profesiones, pero a todas les dan el mismo porcentaje de inversión. O sea, no es porque, ay, los carpinteros, ay, no, a ellos no hay que darles tanto presupuesto. No, a todos se les da el mismo presupuesto. Me impresionó bastante también la parte donde dice que los docentes son de la profesión más respetada, incluso sobre los médicos. Y esto que dice al final, o sea, la educación es el cambio, eso es lo que hace el cambio. En nuestro país, ¿qué falta para lograr eso? Yo creo que si nos ponemos a reflexionar, no terminaríamos.
De entrada, y otra cosa, se acabó la corrupción. ¿Es un país seguro? Pues por supuesto, porque hay educación, porque hay oportunidades. O sea, el gobierno te paga por estudiar. Es de verdad muy, muy impresionante. Un dato curioso, menciona ahí el sueldo de un docente anual. Lo dice en dólares, en pesos, calculando el dólar a 20, más o menos, es 1.540.000 pesos anuales gana un docente. En México se gana el 7.7% de ese millón. O sea, nada. Y aparte hay que estar rogando ahí porque te aumenten 10 pesos, porque te den el seguro, o sea, realmente las condiciones comparadas ahí sí son deplorables. La educación es el motor que va a cambiar todo. Y ustedes, como futuras docentes, que ya están casi a un paso, como especialistas en educación, pues al igual que nosotros, por supuesto, está en nuestras manos que podamos ir, pues de alguna manera inyectando este cambio. Qué complicado de verdad. Las invito a ver cuando tengan una oportunidad, videos, así como este de Singapur, de los otros países, porque ahí en Singapur, claro, tienen excelencia y demás, sin embargo, ahí menciona que se le exige muchísimo a los chicos, a los niños, entonces, pues sufren estrés, ¿no? De tanta exigencia que hay, pero los otros países, por ejemplo, Finlandia tiene un sistema educativo también impresionante. ¿Sale? Entonces yo les invitaría a que en cuanto tengan oportunidad, revisar un videito sobre el sistema educativo en este caso de Finlandia, de Suiza y de Qatar, ¿no? Que son los primeros 4 lugares en calidad educativa, para que más o menos nos demos una idea. Les reitero, estamos un poco a años luz, atrasados bastante tiempo en ese sentido. Y pues hay muchos elementos a trabajar. Decía en el video, Singapur ya está poniendo sobre la mesa su plan a 2 décadas, a 20 años. Y en México, cada 6 años quieren estar cambiando de plan o de currículum o de programa educativo. Entonces es muy complicado. ¿Cómo es que eligen a los mejores países? Bueno, pues se evalúa de diferentes formas. La institución como tal, ¿no? La infraestructura, la innovación, son 12 categorías las que califican. ¿Sale? La innovación, el entorno macroeconómico, o sea, sí se evalúa la parte económica del país para saber si tiene calidad educativa. Decía, se le invierte el 20% de presupuesto a la educación. En nuestro país es en ciencia, la última cifra que me viene a la mente, era 1.4%. O sea, del 20% a uno, o sea, si fueran, no sé, ejemplo, de 100 pesos que le inviertan se me fue el nombre, en Singapur, de 100 pesos que le inviertan en Singapur a la educación, aquí le invierten 1 peso. O sea, ¿qué comparación? ¿No? Se evalúa la salud también de la población para esta parte de calidad educativa, el fortalecimiento de la educación básica, que tanto se trabaja en primaria, la educación y capacitación universitaria, también se evalúa, la eficiencia de los mercados de productos básicos, o sea, no nada más se trata de irme a la escuela, sino de ampliar, porque la escuela tiene una función. Esa función es hacer que el sistema social, que el sistema económico avance. Y justo lo vivimos en pandemia, digo, los niños dejaron de ir a la escuela y la economía se paralizó. De hecho, por eso hoy, aún estando en semáforo anaranjado, que regresamos a clases, necesitábamos regresar porque la educación es el motor también en el aspecto económico, ¿no? Se evalúa la eficiencia del mercado laboral, o sea, cuando ya hay egresados, el mercado laboral, ¿qué tanto tiene para ofrecerles? Y también estos chicos egresados, ¿qué tan aptos son para ese mercado? El desarrollo del mercado de capitales, toda la parte económica, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado y el desarrollo empresarial. O sea, son 12 elementos los que se toman en cuenta para hacer este ranking
de los países con la mejor calidad educativa, ¿sale? Aquí, bueno, el caso Singapur, que es el que estamos a lo mejor abordando un poquito más. Aquí el ministro pues se da cuenta de que la educación es la clave, o sea, es la clave para lograr los objetivos económicos y entonces se enfocan en la política educativa y cuando lo hacen empiezan a tener resultados en otras áreas. Esta nueva iniciativa puso en marcha enseñar menos, aprender más. Enseñar menos podría parecer ilógico. ¿Cómo para mejorar la educación voy a enseñar menos? Ah, pero la segunda parte dice aprender más. Venía la parte de autodidactas. Yo creo que a ustedes les hemos mencionado bastante aquí en Haller este aspecto, ser autodidactas. O sea, realmente es difícil para el mexicano, porque para el mexicano es dime lo que hago, yo lo hago, te lo entrego, me lo calificas ya ¿no? Pero ¿qué tanto yo me atrevo a investigar? ¿Qué tanto yo me atrevo a aprender más, a conocer? Ahorita, ¿no? Les dije, conozcan sobre los otros países. No es una tarea, no está escrito en la plataforma, pero eso es parte de ser autodidacta, de aumentar mi cultura, de conocer, de saber. Así cuando yo tengo una plática con otros docentes, con otros colegas, pueda comentar. Y eso también se va traduciendo en calidad educativa, porque son docentes preparados, son docentes cultos, informados. Qué interesante y qué reto tan grande. Enseñar menos, aprender más. Se centra en los métodos de enseñanza y en la reducción del volumen de contenido. O sea, cada año, cada ciclo escolar nos piden terminar los libros como sea. Al final, a ver, ¿saben qué? Todos juntos respondemos el libro todos juntos. O al final, en su casa me contestan 20 páginas. O sea, enseñar menos y aprender más. Qué complicado de verdad. A nivel internacional, todos los países a nivel internacional, 91% de la matriculación en educación primaria, la educación primaria ha logrado el 91% de matrícula, es decir, aún hay un 9% de niños que no van a la escuela, ¿sale? Pero bueno, ya se logró el 91%. Dice, 57 millones de niños en edad primaria, justamente ese es el 9%, 57 millones de niños es el 9% que aún no va a la escuela. Y dice, más de la mitad de ellos viven en África. Complicado. En los países en desarrollo, 1 de cada 4 niñas no asiste a la escuela. Todavía existe esta discriminación, este machismo, esta creencia de que las niñas no tienen por qué estudiar. 1 de cada 4 niñas. Aproximadamente la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir a la escuela viven en zonas afectadas por conflictos. Es decir, de estos 57 millones, la mitad que ya tendría que ir a la escuela no va porque el espacio en donde vive, el país donde vive, tiene conflictos, sobre todo de guerra. Es lamentable que por una situación, pues, que tiene que ver con los adultos, con la parte del dinero, del poder, de la política, afecte a los niños de esta manera. No pueden ir a la escuela, ¿sale? 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización y más del 60% de ellos son mujeres. O sea, avanzas la primaria, avanzas la secundaria, avanzas la prepa y aún así no tienes las habilidades básicas de alfabetización. ¿Qué significa? Leer, escribir, operaciones matemáticas, comprensión de lectura. En el video, igual, si ponemos atención, habla de la prueba PISA. México participa en esa prueba y siempre salimos reprobados. Esa prueba es de lectura, comprensión y matemáticas. Y salimos reprobados, a pesar de que ya pasaron todos los 6 años de primaria, los 3 años de secundaria, y aún así siguen sin las habilidades básicas. A nivel mundial, 6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando justo lo que decía, un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. Pues precisamente, claro, o sea, si la cifra anterior nos dice que carecen de habilidades, pues por supuesto que no se logran los avances en lectura y matemáticas, ¿sale? ¿Qué sucede a nivel mundial? Bueno, en 2008
hay una reunión de ministros de educación en El Salvador. Aquí, bueno, empiezan a plantear metas educativas para 2021, ¿no? ¿Qué queremos para la generación de los bicentenarios? ¿Por qué bicentenarios? Bueno, de pues las independencias, las revoluciones y demás. Uno de los principales objetivos de este proyecto fue el de mejorar la calidad, otra vez esa palabrita, y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y de esa manera favorecer la inclusión social. O sea, los ministros lo tienen claro, ¿no? La educación, como igual apegándonos al caso de Singapur, la educación es el motor para avanzar. Dice, se hace frente a la pobreza, a la desigualdad, se favorece la inclusión. Personas educadas no cometen corrupción, no roban. Dice, no hay policías en Singapur, o si los hay, pues no hay tantos, no tienen que estar ahí cuidando que no se roben tu bici afuera del súper, ¿no? No sé. Entonces, o sea, los ministros de educación en Latinoamérica o en Iberoamérica lo tienen claro. La educación es el motor. Ahora, de ahí donde están sentaditos con sus trajecitos, de ese papelito que escribieron a la realidad, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Yo creo que ahí está la reflexión. ¿Qué hacer para que las políticas educativas alcancen realmente este objetivo? Bueno, el informe que ellos lograron terminar, concluir en esa reunión, pues considera que una sociedad educativa requiere de una educación básica de calidad, para lo cual es contar con buenos docentes. Buenos docentes. En Singapur evalúan a los, en Singapur, si escucharon en el video, evalúan a los docentes cada año y si reprueban, los corren. Aquí, bueno, Peña Nieto en su reforma educativa intentó evaluar a los docentes, me parece que era cada 2 años. Se hizo la revolución, ¿no? De que no, ¿cómo es posible? Bueno, decían, a ver, si repruebas, no te preocupes, vas a tener un tutor que te va a ayudar. En Singapur se hace de esa manera porque los docentes tienen un reconocimiento, porque los docentes son valorados, porque los docentes tienen realmente todas las herramientas para lograr hacerlo. Aquí los docentes primero están pensando en cómo van a salir la quincena, en qué tienen que pagar, en qué se tienen que trasladar, en que si sus alumnos comieron, en que si no comieron. O sea, es un mar de diferencia, ¿no? Las estrategias en el informe, bueno, se refieren fundamentalmente a la situación social, la formación de los docentes, las condiciones de trabajo. Qué difícil, ¿no? Aquí en esta reunión se vuelve a mencionar los pilares que ya desde antes estaban considerando para la educación, que son 4: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir. Estos pilares, en estos pilares se basó el plan y programa por competencias. Ahora que, bueno, ya cambió y demás, pero se siguen tomando en consideración para lograr esta educación pues de calidad, completa, inclusiva y demás, ¿sale? El segundo foco de atención después del docente es el alumno. Hay una crisis mundial en el aprendizaje. ¿Qué pasa con los niños? Dice, para la UNESCO, la calidad debe de ir más allá de asegurar el ingreso de los niños. En las cifras se veía, ¿no? Ya la mayoría asiste a la escuela, sí, es un logro. La UNESCO dice, a ver, espérate, no se trata nada más de que vayan a la escuela, sino también de que haya condiciones para esa enseñanza y aprendizaje, para que lo logren realmente, ¿no? Aquí en República de Corea, me gustó mucho esta frase y me llamó la atención, dice, centrarse en la calidad de educación y del aprendizaje. Reconoce el peligro de concentrarse en el acceso a la educación, sin prestar suficiente atención a si los estudiantes aprenden o no. O sea, nos podemos hablar calidad, sí, calidad, mejoramos la escuela, calidad, así pónganles techos a todas las escuelas para que estén bien, calidad, sí, vamos a cambiar los salones, mejores bancas, les vamos a poner un pizarrón electrónico, sí, calidad. Ya los niños van a la escuela, sí. Bueno, y luego, si el docente no está preparado, si los libros de texto son demasiado abrumadores, si no hay una metodología, pues todo lo que se invirtió en calidad
va para la basura, ¿no? El hecho de que las metas de la EPT no se hayan alcanzado nos deja otra lección. Hacerlo como siempre no llevará la educación a todos. Hacerlo como siempre no llevará la educación a todos. Hasta aquí, Lau, no sé si quieras opinar, preguntar, tengas alguna duda, porque ya me fui, me voy de corrido. No, pues que sí me sorprende, la verdad, sobre lo de Singapur, porque pues pudiésemos hacer, o sea, si todos tuviéramos esa mentalidad, ese positivismo, trabajáramos en conjunto y no pensando en nuestros propios intereses, sino en el futuro como Estado, como país, pues se pueden lograr muchas cosas. Aquí en México sí hay recursos, o sea, aquí en México tenemos muchos recursos naturales, muchas cosas para poder salir adelante y ser un país de primer mundo, pero lamentablemente aquí, pues no. Y como dice, ahí los maestros, ahí son vistos como alguien pues superior, no sé, a los doctores. Aquí no, aquí porque lamentablemente, aunque queramos exigir, entre comillas, como profesores a un mejor sueldo, hay muchos, y lo sabemos, que no tienen el interés y que no tienen la vocación ni de enseñar, de que sus alumnos salgan adelante, de que sus alumnos tengan un interés en tener una carrera, de que no, simplemente trabajan por trabajar, y lo dijo justamente, yo le iba a comentar, cuando quisieron evaluarnos. O sea, se hizo, pues ardió Troya, porque justamente entra lo de la corrupción, ¿no? Sí. O sea, le vendí una plaza a mi sobrino, le vendí una plaza a mi primo, y obviamente no tienen los conocimientos, ¿no? Entonces, pues es muy complicado. Seguiremos soñando. Sí, pues sí, digo, no está de más echarle una mirada al ámbito internacional para ver qué es lo que están haciendo ellos. Y efectivamente, el darse cuenta de, amigo, date cuenta, México, date cuenta que tienes lo suficiente para salir, pero pues a lo mejor no hay los medios o no hay, en este caso, las ganas, no sé, hay muchos elementos. La sesión pasada hablábamos de gestión, ese liderazgo, o sea, desde arriba, la gestión que se está haciendo en educación. En nuestro caso, nuestra máxima líder o máxima gestora es la maestra Delfina. Se tenía mucha esperanza en ella y al final, pues no dio, o hasta el momento no ha dado mucho. Pero bueno, pues como dice, seguiremos ahí soñando un poco. Se hablan de algunos debates, muchos debates, a lo mejor inacabables, en el aspecto educativo en Latinoamérica. ¿Cuál es el objetivo fundamental que debe cumplir la escuela? O sea, ¿para qué educamos? Ese es un debate muy interesante. ¿Para qué educamos? Y es una pregunta que también quiero que ustedes se respondan de manera individual, igual no es para tarea ni nada, pero sí pregúntense, ¿para qué educamos? Yo he escuchado que el profe Luis les ha preguntado, ¿para qué estudian? ¿Por qué quieren ser maestras? ¿Seguras? ¿No? Y yo creo que les hemos dado bastantes datos, a lo mejor crudos, de la profesión, de no, pues va muy mal, los papás, el sistema, pero ¿por qué siguen? ¿Para qué educamos? ¿Sale? Otros debates, bueno, se discute acerca de la calidad educativa, de las tecnologías, los presupuestos, ¿no? La parte del gremio, o sea, si está de acuerdo o no está de acuerdo, la situación en general de la infraestructura, en fin. Hay muchísimos debates a nivel Latinoamérica, porque así como México, los países que están hacia abajo de nosotros, Honduras, Guatemala, tienen situaciones muy similares que no les permiten, pues, salir adelante. ¿No? Entonces, así como hay casos súper padres como lo es Singapur, Qatar, Suiza, Finlandia. Finlandia es un caso también muy mencionado, ¿eh? De verdad, ese sí búsquenlo, porque es muy mencionado en cuanto a la metodología que utilizan, ¿sale? Así como hay países súper guau, también hay países que están igual o peor que nosotros. África,
Muchos de sus niños no pueden ir ni siquiera a la escuela. África, yo creo que no piensa ni en la escuela, piensa en comer. O sea, están todavía peor que nosotros. Entonces, el echar un vistazo a la parte internacional en el aspecto educativo nos va a ayudar también pues nuestro panorama. México, va, yo estoy aquí, en tal país están haciendo esto, acá están haciendo esto, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sale? Y les digo, ya frente a las aulas, porque si nos ponemos hacia atrás de, no es que mi directivo, no es que la supervisión, no es que el plan y programa, no, o sea, ya, yo en el aula ya vi las realidades, ¿qué voy a hacer? ¿Sale? Es ponernos en acción. Entonces, bueno, digo, aquí ya incluso Carlos Aguirre en la lectura que hicimos al inicio ya tenía una idea también al respecto. Me llamó la atención porque él tenía esa idea como la de Singapur. O sea, dice, ¿por qué los oficios no tienen un lugar donde educarse? ¿Por qué los campesinos no tienen un lugar donde aprender? Y en Singapur fue lo que hicieron. O sea, siglo XXI y en Singapur están trabajando lo que proponía Carlos, un mexicano, en 1890. Entonces, imagínense el atraso que tenemos. Pero bueno, en fin, hasta aquí el día de hoy, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que se lleven muchas preguntas, no tantas respuestas, sino más preguntas, y que les ayude a su reflexión y que con ello pues puedan realizar sus actividades. Si no hay otra duda, otro comentario, Lau, pues hasta aquí terminaríamos en calidad educativa. Sí, maestra, muchas gracias. Muy bien, pues nos vemos entonces al ratito ya en la plataforma de Telmex para ética docente, que también está muy relacionado con la de hoy y está muy bonita la sesión de hoy. Sí, gracias. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos.